Bueno, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Vamos a dar curso entonces a nuestra conferencia magistral del día de hoy. Nos acompaña del Ministerio de Salud. Nos va a hablar la doctora Andrea Rodríguez, odontóloga, epidemióloga, con magíster y varios estudios. Actualmente trabaja en el Ministerio de Salud y de la Protección Social, como les acabo de decir. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a la doctora Andrea Rodríguez y pues es un gusto tenerla acá. Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias. Creo que ¿sí se escucha? Bueno, gracias a ustedes pues, por la invitación. Como ustedes saben, este año salen las resoluciones que norman las dos políticas en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, primero pues agradecerles a ustedes por la invitación. Es para nosotros muy importante que todo el mundo empiece a hablar de la salud mental y, como dice el ministro, en primera persona. Es un tema que no es ajeno a todos y es una prioridad nacional. Entonces, frente a esto, el contenido de la charla está primero cómo está enmarcada la prioridad que es nacional en una política internacional que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, cuáles son las resoluciones que la integran y qué tienen estas resoluciones y cuáles han sido nuestros avances, nuestros hitos y nuestros retos. Como somos un público pequeño, pues sí me parece interesante que luego al final ustedes tienen alguna pregunta o algo que pueda alimentar los procesos que estamos llevando a cabo en el Ministerio. Primero entonces decir, ustedes conocen que la política internacional, después de que se evalúan los objetivos de desarrollo del milenio, el mundo plantea, y no ajenos Colombia, cómo ser un país y un mundo que se desarrolle de manera sostenible. Y dentro de esto entonces se reformulan unos grupos de indicadores que están basados en evidencia científica y cuáles son nuestros compromisos. En eso, decir que la salud mental entra como un objetivo de desarrollo sostenible. En concreto, hay 3 indicadores que reporta el país para dar cuenta de cómo avanzamos en la salud mental y en la prevención y el control del consumo de sustancias psicoactivas. Y decir, soportado en los últimos estudios y el informe de Lancet, que tal vez ustedes lo conocen, donde dice cómo esa relación de la salud mental está influenciada por unas dinámicas estructurales y unas dinámicas proximales. En esta lógica, decir que todo lo que pasa, todas estas diversidad comunitaria, los factores estructurales, las políticas, los tipos de gobiernos, el componente económico, los componentes laborales, influyen en esas formas y en esos estilos de vida, en esas ocupaciones de las personas, y esto es una exposición que presenta un desarrollo desde la niñez en los humanos, a los que estamos expuestos a unas dificultades que pueden llegar en la adultez a trastornos mentales o a consumo de sustancias. Decir que es un compromiso del mundo, ustedes conocen los ODS, y que en este marco nos movemos entonces para la formulación de estas políticas. Ustedes saben que dentro de los enfoques conceptuales que está el enfoque de determinantes sociales de la salud, está el enfoque de derecho, están los enfoques de desarrollo humano, y que este gobierno le juega a estas 10 prioridades. Este gobierno llega y plantea unas prioridades un poco sustentados dentro de la carga de enfermedad, de los años de vida ajustados por discapacidad, años de vida saludable. Y fíjense que dentro de las 10 prioridades está la salud mental como una prioridad, la depresión, el suicidio, las violencias de género interpersonales y el componente del consumo de sustancias psicoactivas. Esto para decir, hay una voluntad política y es una ventana de oportunidad, como se dice en política pública, para poder avanzar de manera importante a hablar de la salud mental sin estigmatización. Frente a esto se hace desde el 2017 y 2018 toda una construcción de la política, una consulta participativa, se recoge desde las familias, desde los pacientes, desde las instituciones, desde la comunidad misma, cuáles son sus necesidades en salud mental, cómo se percibe. Y decir que antes de esto hay una encuesta que salió publicada en el 2015, seguramente ustedes la conocen, la Encuesta Nacional de Salud Mental, donde plantea retos interesantes en el país. Es la primera vez que se encuestan a los niños y salen cosas bien importantes en el tema de aprendizaje, problemas de ansiedad. No es menor en el tema
de adolescencia y joven y adulto. Y una cosa que es de anotar y es el aumento en la consulta empieza en los niños y en los jóvenes. Y luego, a medida que las personas van creciendo, va disminuyendo el acceso a los servicios, van disminuyendo a las consultas. Entonces, esto es nuestra línea de base, es la línea de base para nuestra política. Se hace la construcción participativa, como les dije, con todas las aristas, viéndola desde todos los espacios. Y finalmente se sanciona por estas dos resoluciones, la resolución 4886 del 2018 y la resolución 089 del 2019. Estas reglamentan la ley 16 de salud mental. Estas políticas entonces van íntimamente relacionadas. La salud mental va relacionada con la prevención y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. Y en esta lógica, el Ministerio ha hecho la apuesta de realizar la implementación de las dos políticas de manera conjunta y articulada. ¿Cuáles son los ejes de estas políticas? El primer eje, promoción de la convivencia y salud mental de los entornos, fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. Digamos, acá no la jugamos a esos 5 ejes de la promoción de la salud que se hablaron desde el 79 notaron, y es cómo generar reorganización de los servicios de salud saludables, cómo tener unas políticas que le apuestan a la salud, al desarrollo de las personas, al desarrollo pleno, cómo jugarle a unos entornos que sean favorables y saludables, unos entornos en la escuela, en la casa, en el trabajo, la vida pública misma, cómo somos capaces desde la diferencia relacional y cómo somos capaces de lograr identificar unas exposiciones desde la prevención de los problemas de la salud mental, los trastornos mentales, la epilepsia y los factores de riesgo frente al consumo de sustancias. Si se acuerdan, les decía que el enfoque conceptual en el que amparamos es los determinantes sociales de la salud. Y en resultado a eso decimos que los trastornos mentales no es solamente un componente biológico o una alteración mórbida, simplemente es el resultado de unas dinámicas. ¿Hay un componente genético? Sí, pero también hay un componente social, hay un componente político y económico al que están expuestas las personas, y eso muestra unas diferencias. Tan así que los trastornos mentales no comportan de la misma manera las prevalencias ni las mortalidades en los países. África tiene un comportamiento distinto, nosotros uno, Suecia, Inglaterra, y de base, tal vez si ustedes recuerdan los enfoques conceptuales en los que se ha parado el proceso de salud-enfermedad, Dever hace mucho tiempo dijo, de centro están las políticas públicas. Eso es muy importante, y los servicios de salud. Y tal vez esas políticas y esas formas como nos relacionamos expresan estas diferencias. Entonces, en este eje de prevención es cómo identificar todos, la comunidad, los prestadores, porque cada uno tenemos un rol distinto en el transcurso del día. Ustedes en este momento están siendo residentes o trabajan, pero llegan a sus casas, ustedes tienen un núcleo familiar, ustedes tienen pareja, ustedes tienen amigos, y cambian su rol en la sociedad. Y en esos roles debemos ser capaces todos de identificar esos riesgos o esas exposiciones. No es menor cuando una persona se levanta y dice, estoy triste, me quiero suicidar. Eso hay que tomarlo en serio, y ustedes pues lo saben, digamos, más que el resto de las personas por la cualificación educativa que tienen. En este eje, el tratamiento integral de los problemas, trastornos mentales, hay una cosa importante, y es que dentro de las políticas la epilepsia es un problema de salud pública. No se pretende, en estas políticas se pone no una posición como un CIE-10 o una enfermedad individual, sino como un problema de la salud pública. Una patología que potencialmente puede ser evitable desde que nace el niño, y que seguramente puede tener mejores posibilidades las personas antes de presentarla y luego de que la presentan en la inserción social, en cómo quitar esa estigmatización a estas personas. El tratamiento integral, digamos que nuestro marco de sistema de salud tiene 2 planes de beneficios, el plan obligatorio de salud individual y el plan de intervenciones colectivas. Y estos 2 planes están interrelacionados por algo que es importante, y ustedes que son, digamos, están en la atención individual, que es el fuerte de ustedes, el componente de gestión de la salud pública. Esa es otra resolución que sale nueva, sale en el 2015, digamos relativamente nueva, donde lo que dice es hay que gestionar la salud de la población a través de los 2 planes. Quiere decir que este tratamiento no solo implica un componente individual, sino también hay una interrelación con un componente colectivo y poblacional. El poblacional es el esfuerzo que hacemos como ministerio, como gobierno en las políticas poblacionales.
Esas políticas no se implementan solas, necesitamos de todos y necesitamos que cada uno haga esa interrelación en esos tratamientos. Acá es importante mencionar en este tratamiento que se quiere lograr el ciclo, y es que estas personas lleguen a una inserción social. Aquellas que llegan a diagnosticar ya como trastorno mental, con epilepsia o con un consumo de sustancias, digamos, no detenerlo, y por eso se plantea el tercer eje, que es la rehabilitación integral e inclusión social. Y es cómo estas personas desde el eje del desarrollo, más allá de identificar un diagnóstico, lograr estabilizarlo y lograr que vuelvan a ser funcionales en la vida, ¿sí? Lograr volver a desarrollarse como humanos. Tener una esquizofrenia, claro, es complejo, pero es cómo lograr a esa persona, el sistema de salud y la sociedad, poderlo tener una inclusión social. En esto entonces aquí ustedes ven que en tratamiento el sistema de salud en el POS es generoso en todas las tecnologías que plantean. El PIC y el POS, que son los planes de beneficios de nosotros, están organizados por tecnologías. La 518, donde está también la gestión de la salud pública, ordena las acciones colectivas por tecnologías igual que el POS. Nuestro sistema está ordenado por tecnologías. Y acá, en este tratamiento, ya los planes de beneficios tienen una gran cantidad de medicamentos que desde la ley estatutaria, donde dice la salud es un derecho, es para todos, está planteado esos medicamentos, están planteadas esas tecnologías, esas sesiones de psicoterapia. ¿Cuál es la responsabilidad ahora de los aseguradores y los prestadores? Realizarlo con calidad. ¿Cuál es la responsabilidad de las aseguradoras? Gestionar este riesgo de las personas que nos llegan a los servicios. Cómo identificar el niño que tiene alguna dificultad en la atención, mirar si está posiblemente expuesto a un consumo de sustancias, pues el niño que ya nos llega a la clínica, porque van a ver ahorita el comportamiento de los servicios. Y en razón a esto, algo importante, y es el último eje, que es gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. En esta lógica, la gestión del conocimiento. Estos sistemas son dinámicos, las políticas son dinámicas, la implementación de las políticas necesita de los intereses de los actores, y esto se hace a través de los estudios, de la gestión del conocimiento, cómo poder alimentar esta implementación. La articulación y coordinación intersectorial, desde estos enfoques, ningún proceso de salud o enfermedad se soluciona solo desde el sector sanitario, requiere de todos los sectores para poder avanzar como sociedad. Bien, con esos ejes que les presento, que tienen un poco el ordenador de la historia de la salud y de la enfermedad, solo el de la gestión, digamos, que avanza, es decir, todos ellos se mueven desde la gestión del conocimiento y desde los otros sectores. Entonces, como toda política pública, luego de ser sancionada, debe de tener un lineamiento para ser implementada. La política dice, la ley dice el qué, las resoluciones dicen qué hay que hacer, ahora viene el cómo, y en ese cómo entonces es las guías de implementación. Y las guías de implementación lo que hemos planteado es definir unos hitos, unas cosas importantes que deben decir cómo podemos avanzar en esta implementación de política. ¿Cuáles son nuestros hitos? Son 10 hitos. El primero, el diagnóstico situacional territorial, porque nosotros, digamos, nuestro deber y función es como el territorio, cómo pensarnos el territorio, pero no es ajeno a la prestación. Los prestadores y las aseguradoras deben estar ahí organizados y articulados a este diagnóstico. La creación del Consejo de Salud Mental y el Comité de Drogas Departamental. Las políticas apropiadas y adaptadas, porque ustedes saben que por ley 115 nosotros somos descentralizados, los territorios son descentralizados. Eso quiere decir que hay unas funciones que el nivel central ya transfirió a los territorios y hace mucho tiempo desde esta ley. Son funciones administrativas y financieras. Eso quiere decir, por eso Bogotá se comporta de una manera, Medellín de otra, Cali de otra, porque cada uno tiene unos recursos propios. Hay un lineamiento nacional y cada uno puede desarrollar de acuerdo a su contexto. Adopción de esos actos administrativos para que queden incluidos en los planes territoriales, las estrategias priorizadas hasta el 2023, los programas de gobierno que se deben incluir salud mental y sustancias psicoactivas. Por eso es tan importante este momento para la salud mental. Estos 4 años son muy importantes, no porque no haya sido importante antes, sino porque hay una voluntad política expresa. Cuando es una voluntad política expresa es mucho más fácil gestionar recursos, estrategias y acciones. Eso en política pública se llama ventana de oportunidad y eso tiene que aprovecharse desde todos los actores sociales.
el plan territorial que incorpora las prioridades, la viabilización de las alianzas sectoriales para el desarrollo de las estrategias, el seguimiento del plan de acción, que es la parte más micro para la implementación de una política, y la vinculación de la ciudadanía en la implementación de ella. Con ella se construyó, con la gente que implementarla y hacerle el seguimiento. ¿Cuál es entonces el primer hito que es lo que vamos a mirar? Nosotros hicimos hace un mes, tal vez, una reunión nacional con los referentes territoriales de salud mental y a cada uno de ellos les preguntamos, bueno, cuáles han sido los avances que han tenido frente a la política. Y en estos hitos organizamos la información. Entonces quiero mostrarles a ustedes cómo está este comportamiento del diagnóstico. Fíjense que los diagnósticos se hacen a partir del análisis de situación de salud. Son fuentes de información. ¿Qué fuentes de información utilizamos? Los RIPs, que son los que ustedes registran en el momento de la consulta. Eso es un consolidado que está sistematizado en el SISPRO, que es el Sistema de Información del Ministerio de Salud. Las mortalidades, que están a través de las estadísticas vitales, los certificados de defunción que ustedes registran cuando una persona muere, y está los factores de exposición a comportamentales que están a través de la encuesta de salud mental. Esta encuesta está planteada a hacerse cada 10 años. No valdría la pena hacerla antes porque hay unos cambios comportamentales que no nos darían antes de 10 o 5 años en salud mental. Sin embargo, fíjense acá, por territorio morado son los que tienen fuentes de análisis. Todo el país tiene estas fuentes de información. Hay algunos que han avanzado en esos análisis, han hecho un foco. Decir que este territorio colombiano es un territorio que envejeció, es un proceso de envejecimiento. O sea, eso le cuesta a todos, desde los individuos, de entender que hemos envejecido, hasta el mismo país. El país le ha costado entender que envejeció, pero somos un país donde tenemos menos niños, baja tasa de natalidad, baja tasa de fecundidad por la encuesta de demografía. Las mujeres ya no quieren tener niños. Una mujer en la encuesta de demografía nos reporta que en promedio quiere 2.1 hijos. 2 hijos. No quiere más. Cambió la sociedad, cambiaron las reglas de la sociedad. Fíjense que entonces tenemos acá, en este foco, en el país, donde está la población más envejecida. Y acá en la zona norte y acá en esta zona oriental es la población más joven, pero con mayores necesidades básicas insatisfechas. Eso es importante, ¿por qué? Porque entonces frente a esto, fíjense que acá solo este territorio tiene un análisis, un foco, un análisis de salud mental a profundidad, y acá no tenemos información. Digamos, no es porque no hayan datos de ahí, sino porque estos referentes no han entregado un documento, digamos, que haga el foco de salud mental. Eso es importante, ¿por qué? Porque les estoy diciendo, cada territorio descentralizado tiene la posibilidad de hacer un análisis desde la realidad. La salud mental acá en este eje cafetero se comporta totalmente de manera distinta a los sitios fronterizos, a Amazonas, a Atlántico, a Chocó. La salud mental es distinta en todo el país, en cada territorio. Y si nos centramos aquí en Bogotá, pues cada localidad también es distinta. No es lo mismo la salud mental en Teusaquillo, donde tenemos la población más envejecida, a Ciudad Bolívar, donde tenemos mayores necesidades y población más joven. Fíjense que acá hay una cosa interesante, y es que todas las aseguradoras disponen de un análisis de situación de salud. Las aseguradoras, por la resolución 1536, que es la de planeación integral en salud, ellas deben hacer una caracterización nacional. Ustedes saben que las aseguradoras trabajan a nivel nacional y ellas hacen unas contrataciones con sus prestadores, con su red de prestadores, pero operan desde el nivel nacional. Ellas hacen un foco y hay unos indicadores que priorizan. Entonces, algo que tenemos que trabajar con las aseguradoras es cómo empezar desde esos modelos de gestión de riesgo innovadores que ellas tienen la función, cómo empezar a trabajar con ellas, mirar esa identificación de la exposición al riesgo de enfermedades en salud mental, al riesgo de consumo de sustancias, cómo se está alterando el desarrollo, cómo en el crecimiento y desarrollo el médico que está ahí o el pediatra puede empezar a identificar cosas. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar? Eso es parte de este análisis de situación de salud. El segundo, que es el Consejo Departamental de Salud Mental creado. ¿Por qué los consejos? Porque son espacios gubernamentales, los gobiernos en pequeño, que discuten de la salud mental. Entonces, en la ley CIEM están los consejos territoriales de salud. Esto está aliado con el Ministerio de Justicia para el componente de consumo de drogas. Y aquí hay un invitado permanente en este consejo, que es ACEM, ¿sí? Que es la agremiación que está con las aseguradoras.
Entonces fíjense que en todos estos los prestadores son muy importantes. ¿Por qué? Porque de eso que se registra, de esa atención que sale, pues todo es en cascada. Cada uno va poniendo un granito desde cada arista donde está. Aquí las políticas adaptadas, porque en ese ejercicio de descentralización, claro, hay territorios que ya habían hecho sus políticas. Bogotá ya había trabajado su política de salud mental hace mucho tiempo. Ahorita el proceso es de armonización de esas políticas que ya existían con la política nacional. Y de esas políticas, esos territorios donde no hay políticas, la construcción de esas políticas territoriales articuladas a la política nacional. En el 2019, 12 territorios. En el 2020, el otro año esperamos 12 territorios adicionales y en el 2021 lograr tener 13 territorios para lograr contar con todo el territorio nacional, con una política territorial que esté adoptada y adaptada a la política nacional. Fíjense acá que Baupés cuenta con una política actualizada. Entonces son de las cosas donde uno puede colocar un ejemplo importante de cómo territorios donde no se esperan tantos avances, pues empiezan ya a moverse con esta situación. ¿Cuáles son las estrategias priorizadas? Ustedes ven acá, los territorios, solo entornos protectores han trabajado. Fíjense que en los territorios, los programas, como les decía, a través de los gobiernos que ahorita se están acabando, ahorita hubo elecciones, los gobiernos que vienen es el 1 de enero, es un momento muy importante para la planeación del país, así como hace un año cuando hubo cambio de presidente, se construye un plan de desarrollo que es un acuerdo social, porque las políticas públicas son acuerdos sociales, es un acuerdo de toda la población. Viene lo mismo el 1 de enero. El 1 de enero se posesionan los nuevos gobiernos y ese programa con el que eligió a las personas ese territorio es el que ellos van a ajustar para hacer su plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo territorial incluye un componente de salud. En ese componente de salud deben de retomar estas necesidades. Entonces fíjense que 94 de los departamentos desarrollan estrategias como familias fuertes, habilidades para la vida, clubes juveniles, promoción de estilos de vida saludable, que son estos rojitos que están. ¿Esto cómo se financia? Se financia a través del PIB, se financia a través de la cuenta del Sistema General de Participación. Hay una cuenta que es de salud pública, donde es un recurso importante, y los territorios lo hacen. Esto se puede ser articulado con los prestadores. Eso es lo que se llama el PIB. Pero no decir que los territorios también lo pueden gestionar con recursos propios. En el 2019 se inició la implementación de Emociones para la Vida con el Ministerio de Educación y ya lo hemos implementado en 5 departamentos. Solo capacidad de afrontamiento en estos verdes y esperamos que sea en el resto del país. Hay algo importante y que viene desde la promoción de la salud y es el desarrollo de habilidades para la vida. Y ese desarrollo de habilidades para la vida uno esperaría que se iniciara desde muy pequeño. El problema no es que una persona haya estado enfrentada a un proceso de violación, a que le hayan matado a la mamá, a esas situaciones difíciles. Es cómo esa persona, la sociedad le ayuda y ella misma tiene herramientas para poder resolver, para poder cerrar y avanzar. Entonces, eso es un tema importante y pues requerimos, digamos, sistematizar la información que existe. Cada territorio ha hecho cosas interesantes, pero una que nos llama la atención es esta, solo capacidad de afrontamiento. Fíjense que no son todos los territorios y en esta queremos trabajar más. Estos que están en azules son los departamentos que tienen los dos, trabajan el componente protector y capacidad de afrontamiento. Y en general en todo el país, pues el POS está implementado, pero ya vamos a ver cómo se comporta la atención. Este prevención, que ese tiene un componente importante desde el POS, entonces estas acciones se concentran en reducción de daño frente al consumo de alcohol, pactos por la vida y centros de escucha. El 70% de los territorios cuentan con líneas de orientación en salud mental y se requiere complementariedad entre esas acciones, que era lo que les decía la gestión de la salud pública. Cuando estábamos haciendo la resolución 518, una de las cosas que dicen los territorios es que no hay plata para eso, no nos alcanza, las aseguradoras no les alcanza la OPC, el PIB no les alcanza, no es suficiente, y entonces, ¿qué hacemos ahora que nos toca hacer gestión? Por eso entonces en la resolución se quedó en el anexo, la resolución 518 del 2015, si alguien la quiere revisar, donde le dice a cada territorio, de acuerdo a su clasificación administrativa, qué porcentaje del recurso que tiene para el Sistema General de Participación puede dedicar a la gestión, que además ahí está incluida la vigilancia de salud pública, ¿sí? Que es un tema también que no es menor y que toca la salud mental.
Entonces, en esa lógica, fíjense acá que la prevención, reducción del daño, son estos departamentos los que más han trabajado, solo detección temprana en Chocó, ambas en estos territorios. Entonces, fíjense que acá no tenemos información de qué acciones se están desarrollando. Importante decirles, digamos, en el mundo, en toda esta componente y más en el sistema de salud, cómo está la complementariedad, cómo cuando el prestador está haciendo la negociación con el asegurador, miran la gestión y la identificación del riesgo del afiliado. Nosotros tenemos afiliados que llegan, afiliados que tenemos en el tiempo y afiliados que vienen de otro país. Tenemos como esos tres tipos. ¿Cómo entonces desde la situación de salud se sienta a hacerse esa negociación? ¿Cómo se mira esa OPC y cómo se identifica ese riesgo para mirar esos modelos de contratación? A eso entonces le queremos jugar, decirles que estamos trabajando con Planeación Nacional para mirar y también con AFEMI para mirar cómo empezamos a trabajar esa identificación de riesgo, cómo empezamos a sistematizarlo. Seguramente que muchas aseguradoras, las aseguradoras han avanzado y han hecho la tarea de la identificación del riesgo de consumo de tabaco, de consumo de alcohol, que es la percepción. Algunos marcadores biológicos como hipertensión, como diabetes, pero en salud mental es importante esa identificación de riesgo. Y tal vez la discusión ahorita la tenemos en las encuestas, nos reportan la edad de inicio de consumo hasta los 10 años. Ustedes ven los resultados de la encuesta de salud mental en niños, que es un dato alarmante, más o menos el 10% con problemas de atención. Entonces, ¿cómo las aseguradoras empiezan a trabajar con el prestador en la identificación? ¿Cómo hay unos instrumentos como el Audi, cómo hay unos instrumentos que le permitan a los médicos generales capacitarse y avanzar y cómo entre todos poder identificar ese riesgo y empezar a gestionarlo, que es la función esencial, para no tener en el tratamiento o no tener más personas con algún tipo de diagnóstico que además es un costo social importante para el país, además de un costo económico. Miren acá el tratamiento. Esta diapositiva es bien bonita, porque ustedes ven acá, estos son los datos del CISPRO. Esto lo logramos consolidar gracias a cada prestador, a cada médico que logra hacer un diagnóstico en salud mental. ¿Qué diagnósticos? Todo el grupo de EFES. Entonces, miren, si bien es cierto el 85% de la atención de salud mental es ambulatoria, la atención hospitalaria muestra un incremento de 9 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Esta es la sistematización que tenemos. Tenemos 2009 hasta 2019 a junio, tenemos el corte a junio. Todo lo reportan, acá está subsidiado, acá está contributivo. Y fíjense acá, el ambulatorio son las barras azules, el hospitalario en las barras naranjas y el gris son la barra en urgencias. Entonces, si bien es cierto, miren acá, ha ido en los años, ha ido teniendo como una estabilidad cada 2011-2013, acabó un pico en el 2015 y empieza una disminución sostenida del 2016 hasta el 2019 en el ambulatorio. Llama la atención en el hospitalario cómo ha ido aumentando y cómo en urgencias ha ido aumentando también, ¿sí? Uno que podría intuir de esto, que la disminución de los espacios ambulatorios de asistencia a consulta externa pues no está, ¿cierto? Ha disminuido, pero además en contraposición ha ido aumentando la hospitalización. Entonces, ¿qué podría uno pensar? Que las personas nos están llegando a los servicios en problemas agudos, en urgencias y hospitalización. La detección temprana, la prevención, el tratamiento del riesgo, la gente ha disminuido. O sea, está llegando como nos llegaba la maternidad hace unos 10 años y todavía nos llega en expulsivo. No nos llega la consulta al control prenatal, nos llega la gestante en expulsivo. Ahora extrapolen eso en salud mental, ¿sí? Y entonces acá algo está pasando. Algo está pasando con los servicios, algo está pasando con la detección temprana, algo está pasando con el tratamiento. Y no es menor. Al Ministerio de Salud llegan todos los días casos. Mi hijo está intentando suicidarse, no se está tomando los medicamentos como es. Yo soy una mujer de 74 años y es un calvario estar con mi hijo de 35 años que tiene esquizofrenia. No se toman los medicamentos todo el día. Todos los días nos llega, les llega al ministro, les llega a todos. Entonces, algo está pasando con los servicios. Hay que repensarnos cómo llegar y lograr identificar un riesgo y además gestionar para que esto empiece a tener una curva invertida.
El otro eje, el otro hito, rehabilitación integral e inclusión social. 2/3 partes del país desarrolla esta estrategia de rehabilitación basada en comunidad con grupos de apoyo y ayuda para gestión de oportunidades sociales, laborales y educativas. Y esto también es una agenda, digamos, que estamos intentando articular con los demás sectores, con los demás ministerios, y el cuidado a los cuidadores, que sigue siendo vigente. En este tema, en estos dos, esta gestión de oportunidades y este cuidado a cuidadores, es tal vez el trabajo más duro, porque además de tener esa persona ya con la medicación sostenida, ¿cómo llega a ser esa persona a seguir con su desarrollo como humana? ¿Cómo logra incluirse en la sociedad? Y aquí pasa por el tema de estigmatización, pasa por el tema de reconocer que son personas que pueden seguir siendo activas si hay un control en los medicamentos. Y ahí nosotros también tenemos una tarea importante, y es cómo no, un paciente que tenemos crónico, no dejamos que quede sin medicamento, porque eso implica para una persona, ustedes lo saben más que nadie, una persona que tiene problemas de salud mental no puede tener el medicamento que no pueden comprar porque son de control o que cuesta muchísimo, y si no tienen ese medicamento, pues este tema se nos va a enredar. ¿Quiénes tienen? Solo rehabilitación basada en comunidad, estos departamentos que están acá en rojo. Solo reducción de daños, los que están en morado. Tienen las dos estrategias implementadas y no tenemos información de ellos. No sabemos, estamos trabajando si ellos tienen estas estrategias implementadas. ¿Por qué son importantes? Porque trabajamos en cascada. El ministerio capacita a los departamentos y a los distritos, y de ahí el departamento tiene que bajar a los municipios. Esperamos que todo esto lo pudiéramos tener en verde al 2021-2022. ¿Cuál es entonces el horizonte? Y en estos dos hitos, el sexto y el séptimo, la planeación que incorpora estas políticas. Les decíamos, así como hay una planeación en el nivel nacional, hay unas acciones que se tienen que hacer desde el sector. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar ahorita entre enero y febrero del 2020? Es el primer trimestre de planeación de los nuevos gobernadores. Ellos llegan el 1 de enero, tienen que trabajar su plan de desarrollo. Ahí esperamos que este plan de desarrollo, este plan territorial que ellos tienen, sean aprobados por los consejos y que quede la prioridad de salud mental. ¿Sí? Por Plan Decenal de Salud Pública, ustedes se acuerdan, ahí está la dimensión 3 que habla de salud mental. Ahí está la dimensión garantizada en el plan. Ahora, ¿qué debemos de garantizar? Que sea aprobada por los consejos, porque paralelamente a esto, ¿qué están haciendo las entidades? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud de Bogotá en este momento? Está haciendo empalme con el nuevo gobierno que llega. Y el 1 de enero, la Secretaría de Salud tiene que trabajar su plan territorial con todos. Seguramente que Salud Mental entrará aquí, esta clínica como prestadora, a trabajar esa formulación del plan territorial. Y esas metas que quedan en el primer trimestre aquí en Bogotá, que quedan aprobadas en el Consejo, es lo que empieza a recurso en el territorio, en el distrito, a trabajar como plan de desarrollo, ¿cierto? Y esa aprobación, miren, en marzo 31, porque ya tiene que haber una armonización con el nivel nacional. Entonces aquí esto tiene que ser participativo. Acá la idea es que como Bogotá, todos los departamentos tienen que empezar a trabajar esa dimensión. Y ahí es muy importante cada uno. Ustedes son muy importantes porque ustedes conocen cómo es la atención, cómo es atender a un paciente, qué implicaciones tiene ese diagnóstico, qué dificultades tiene el sistema de salud. Desde el ministerio es muy difícil saber las dificultades si la gente que está en el día a día atendiendo no lo cuenta. Entonces, por eso es importante tener esta información. Si no los llaman, manden por favor una carta a la Secretaría de Salud diciéndole: ustedes están haciendo su plan territorial, necesitamos en salud mental que se tenga en cuenta esto, esto y esto. Si la gente no lo dice, difícilmente. En el ministerio, por lo que nos llega todos los días una carta de una sola persona, pero ustedes están centrados en la atención. Es importante saber qué fallas tenemos como sistema y en las atenciones para poder avanzar. La octava hito, viabilización de la alianza intersectorial de las estrategias. Les decíamos, nosotros estamos trabajando con todos los ministerios y esperamos que eso pase también en el nivel territorial. El 72% de las secretarías, ustedes ven acá en rojo, 3 a 4 sectores están trabajando de manera conjunta el tema de salud mental y resultados de términos de inclusión efectiva, que es de lo que más necesitamos fortalecer. Y acá, estos territorios solamente trabajando con 2 sectores. Entonces necesitamos trabajar con todos los sectores, por eso les decíamos en un hito anterior
los consejos territoriales de salud mental, hay asociaciones de pacientes, hay asociaciones de usuarios, necesitamos que todos entren a participar activamente. ¿Cómo entonces vamos a hacer el seguimiento al plan de acción, que es la parte más micra de una política pública? Ya después de tener la resolución que la adopta, después de tener un programa, después de tener unos planes, ¿qué es lo mínimo que esperamos? A 2021, ¿y por qué a 2021? Porque a 2021 se acaba la política más grande de salud pública que tiene el país, que es el Plan Decenal de Salud Pública. ¿Sí? Y eso está normado por la ley 1438. Quiere decir que este gobierno debe de cerrar con el Plan Decenal que está vigente y debe formular, debe entregarle al gobierno que venga el nuevo Plan Decenal. O sea, el nuevo plan, los 10 años de salud pública para el siguiente gobierno. ¿Qué esperamos? Aumentar en 10% los promedios de nivel de resiliencia en la población general. ¿Cómo lo medimos? A través de la encuesta de salud mental tenemos 4 preguntas que nos lo miden indirectamente. Pero decir que hay territorios que han avanzado. Medellín es uno, Antioquia ha trabajado un instrumento para medir resiliencia con la Universidad de Antioquia y han tenido resultados importantes. Esto es muy importante. Si logramos avanzar en estos niveles de resiliencia, pues de ahí para abajo el resto puede ir mejorando. No es una cosa que la vamos a lograr en 1 año y en 2 años. Tal vez requiere 30 años, 40 años, pero es importante empezar. El tema de involucramiento parental, aumentar al 50% en la proporción en niños escolarizados, y en eso estamos a través de la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas, es por donde estamos midiendo este indicador. Aumentar la percepción de apoyo social en un 30% en la población general. Lo medimos a través de la encuesta nacional de salud mental. Estos 3, fíjense que les estoy hablando de encuestas. Las encuestas por el recurso económico que implican solo tienen un nivel de representatividad nacional y regional. Y los distritos entran como inclusión forzosa. Pero entonces no tenemos el dato propio de la localidad de Usaquí, no tenemos el dato de Medellín, ¿sí? No llega allá, lo tenemos como proporción, pero no es representativo. Por eso en el ejercicio de la centralización el recurso, las regalías son recursos para financiar investigación. Y es importante empezar a trabajar y mirar cómo pueden estos irse a bajar a nivel departamental para poder tener, porque fíjense que la encuesta es regional, pero los recursos son departamentales. Entonces, esta es una ventana de oportunidad, investigación sobre estos indicadores que permitan apoyar e implementar estrategias. Reducir la tasa de intento de suicidio en 5% anual. Nuestra fuente son estadísticas vitales. Ustedes saben que la clasificación de la mortalidad en el país es la 667, que es mortalidad potencialmente evitable. Nosotros la mortalidad la contamos para hacer acciones poblacionales, que es la 667 y desde la literatura de la clasificación de Taucher. Y ustedes saben acá que eso es potencialmente evitable. Una persona no es ella la que falta a la sociedad, es la sociedad que no tuvo los mecanismos para poder responder a esta persona. Lo más preocupante es que se nos están suicidando niños de 10 años, así como consumen niños de 10 años. Y esto tiene que preocuparnos como país. Disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas. También lo sacamos por estadísticas vitales. Reducir al 55 por 1000 personas los avisos años perdidos por trastornos mentales, y esto lo estamos sacando del estudio de carga de enfermedad. Actualmente nosotros como país aportamos las estadísticas vitales para este estudio de carga de enfermedad que el Instituto G.A.L. de Washington hace la consolidación. Es interesante que puedan entrar a la página y miren los datos. No hay datos departamentales, estamos haciendo un convenio con esta universidad como gobierno para lograr bajar esta información, avisas, años de vida potencialmente perdidos y fracciones de mortalidad a nivel departamental. A 2021 el 100% de los municipios del país implementan y operan un sistema de vigilancia en salud pública para violencia, intento de suicidio y consumo de sustancias. Y aquí hay un tema importante en el tema de consumo, y es el tipo de consumo. Ustedes saben que en el mercado todo el tiempo salen distintas sustancias. Esto no es solamente un sistema de vigilancia si vigila, o el sistema que está tradicional, porque es el que llega por los servicios. También toca pensarse unas vigilancias comunitarias, unas vigilancias en esos espacios, por ejemplo, que son estas fiestas electrónicas y hay un libre consumo, y ya tenemos ONGs donde le miran la calidad del consumo de la sustancia. Entonces, digamos que hay que pensarnos unas formas distintas de monitorear.
En 2021 aumentar la frecuencia de uso de servicios en salud mental en un 5 punto porcentual según trastorno, y esto pasa por empezar a trabajar estrategias de quitar la estigmatización de ir a la salud mental. Está todavía el que va al psiquiatra, el que va al psicólogo, es porque tiene una patología o está loco, no. Ese tiene que ser su mejor consejero. El terapeuta tiene que ser la persona que le puede dar más herramientas. Ustedes veían ahí la curva de la atención. La gente está disminuyendo la consulta en consulta externa. Está llegando más a urgencias y hospitalizada. Entonces, esto pues, es un trabajo de todos y sobre todo de un importante papel en prestadores y aseguradores. Aumentar el 10% anual de este número de atenciones en personas con riesgo y consumo de sustancias. Y el último hito, que es la vinculación de la ciudadanía en la implementación de la política. Entonces, fíjense que hay mecanismos de participación ligados a la implementación, así como se formuló, debe implementarse con las personas y requiere ampliar la participación de las personas con problemas y trastornos mentales por consumo de spa. Todas estas personas, digamos, y las familias son las que nos pueden dar más orientaciones de qué está fallando en el sistema, cómo orientar esas estrategias. Es necesario fortalecer las resoluciones de usuarios de las IPS y vincularlos a estos procesos, pero además con una participación activa. Curiosamente, a veces estas asociaciones de usuarios son unas reuniones con una participación pasiva y requerimos es que nos den insumos, que nos orienten en estas acciones. Entonces acá ven ustedes los departamentos que tienen estos dispositivos de base comunitaria y RBC, los que tienen solo, los azules, solo dispositivos de base comunitaria, y estos morados, que es el que solo tiene asociaciones de grupos como padres de familia y usuarios. En estos no tenemos todavía información. Acuérdense que les decía, la fuente de esto es lo que entregaron los referentes departamentales en la reunión nacional. Estos no asistieron, entonces estamos recogiendo la información para poder identificar y lograr terminar esa línea de base. ¿Qué retos entonces tenemos? Primero, comprender que la salud mental es un compromiso de la sociedad. Como dice el ministro, es un tema que se habla en primera persona. Nadie está exento de un problema de salud mental. Todos estamos expuestos. Que todos los sectores estén involucrados. Que la inversión en salud mental presenta mayores retornos en capital social. La atención en salud mental debe estar disponible en todos los niveles de complejidad, desconcentrando la oferta para llevarla también a lo rural. Se requiere fortalecer la capacidad resolutiva y el trabajo intersectorial y comunitario mediante implementación de modelos de gestión de riesgo innovadores, aproximarnos a cumplir las expectativas del ciudadano frente a los servicios de salud mental. Ellos no tienen por qué saber que hay POS, que hay PI, que la UPC, que si es un contrato por capitación, no. La gente se tiene que sentir bien con su sistema, se debe sentir bien atendida. Y hay un componente que no pasa por ningún componente financiero, y es la amabilidad cuando yo estoy atendiendo a un paciente. La capacidad de que esa persona pueda hacer una conexión. Cómo esa persona tiene toda una historia para llegar a ese punto. ¿Cómo logro ser esa persona? ¿Cómo en los servicios de salud hay una humanización? ¿Cómo eso no cuesta y no tiene que ver nada con el recurso que nos cuestan las enfermedades. Eso es cómo yo trato a otro ser humano. Gestionar la inclusión social efectiva, aproximarse requerir articular esas intervenciones de RBC y reducción del daño con la atención primaria en los servicios de salud. Y fíjense que la APS está clara en la ley 1438. El mundo lo dijo en el 79 en Alma-Ata y nosotros lo hicimos solo hasta la ley 1438. Digamos, ya es ley. Los servicios de salud tienen que estar en función de la atención primaria en salud, como es una puerta de entrada. El niño de 10 años que nos consume seguramente no es un niño que tiene la mamá, el papá en la casa que trabajan y por la tarde llegan, no. Ese niño está solo. Un niño a los 10 años, ¿cómo llega a consumir? ¿Cómo un niño intenta suicidarse? ¿Cuál es su contexto social? Y en eso queremos trabajar, talento humano, pues estamos trabajando en todo el tema de la humanización del servicio. Y la ejecución coordinada con el COMPES. Ustedes saben que los consejos de política social también lo manda la ley, es ya el plan de trabajo con todos los sectores. Esa era la presentación que queríamos hacer.